Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de las inspecciones de la FIP. ¿Sí? Esta es una charla, digamos, de acción comunitaria, digamos, y vamos a pasar después algunas novedades respecto a lo que es las futuras reuniones. Con respecto al tema de las inspecciones frente a la FIP, la idea era dar un pantallazo primero de cuáles las funciones de la FIP, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que debería hacerse en una inspección y lo debería hacerse en una verificación. La FIP tiene facultades. Dentro de esas facultades está la de, genéricamente dicho, fiscalizar, en donde tenemos revisión, control y verificación. ¿Sí? El objetivo es verificar el correcto cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, ya sea de impuestos, aduanas o seguridad social. ¿Cómo lo puede llegar a hacer esto? Mediante algún tipo de citación, verificaciones o inspecciones, cualquiera de las tres alternativas. ¿Qué es cada una de estas como para orientarlos un poco? La situación es básicamente cuando le piden a un contribuyente que vaya a una agencia, ¿sí? Concurre a la agencia y tiene que dar respuestas normalmente de viva voz, ¿sí? Donde se sienta delante de un funcionario y le exhibe la documentación que le pidieron o le preguntan directamente, digamos, específicamente sobre el punto que está verificándose. El segundo tipo, digamos, de modo que tiene la FIP de controlar es mediante las verificaciones. Las verificaciones se envía un requerimiento por escrito, ya les adelanto, es al domicilio fiscal electrónico, con un contenido específico. No puede ser una verificación genérica, por decirlo así, sino que específicamente, primero me dan un plazo para contestar, tengo determinadas, digamos, cosas que me están preguntando, referidas a un impuesto, referidas a un periodo determinado, y me dan específicamente el tema de la posibilidad de responder, ¿sí? Esto es básicamente por escrito, ¿sí? No por escrito manual, sino digitalmente. Y por último tenemos las inspecciones. Las inspecciones es un proceso también de revisión, control y verificación, donde también verifica el cumplimiento de normativas, pero en este caso la FIP, a través de sus inspectores, se apersona en el lugar del contribuyente. Una cosa muy interesante que me pareció de destacar era cuál era el plan estratégico de la FIP. ¿Sí? El plan estratégico es cómo se orienta y cómo hace una cohesión de acciones, básicamente como para encarar el tema del control. Entonces, respecto al cumplimiento tributario, la FIP dice, mire, lo que vamos a hacer es, primero, la universalización del pago electrónico. O sea, cada vez ir cortando más el tema de que se pueda pagar por medios físicos. ¿Sí? Segunda cosa que quieren avanzar es con las declaraciones juradas preelaboradas, muchas de las cuales ya tenemos hoy en día, porque ya tenemos básicamente que es una guía en la cual, digamos, no hay mucho margen a escaparse, digamos, de los parámetros que pone la FIP. Normalmente, cuando uno empieza a llenar este tipo de cosas, ¿sí? Yo entiendo que por ahí a lo mejor, vamos, ustedes como emprendedores no llenan este tipo de información, pero muchas veces le toca a alguno que más o menos se da maña, le toca llenar y van a ver que en realidad le da pocas posibilidades para elegir. ¿Sí? Otra de las cosas que tiene pensado es una gestión integrada de toda la parte de servicios, digitalización, simplificación. Gestionar la litigiosidad, que hoy por hoy eso se está haciendo bastante a través de lo que sean los medios informáticos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, digamos, hay como para, digamos, destacar de esto, dentro de este plan? Primero, lo que es la detección y disuasión, ¿sí?, de los contribuyentes. ¿Cómo se empieza a hacer esto? Primero, empezar a controlar los créditos tributarios, ¿sí?, que muchos de ellos pueden llegar a ser ficticios. Entonces, ahí está el tema del riesgo, digamos, que pueda llegar a tener cada uno, y en función de eso, si la FIP detecta que realmente hay alguno que está en malas condiciones o que está haciendo cosas no del todo honestas, por decirlo así, lo que en los contadores llamamos las usinas de facturas, por ejemplo, donde se fabrican facturas, donde se emiten facturas así indiscriminadamente, ingresan en lo que se denomina la base APOC. ¿Sí? Es factible que a algún emprendedor le pase que quiere utilizar una determinada factura y la FIP se la observa. ¿Sí?
porque esa factura se considera como que no es verdadera, ¿sí? El problema que tenemos en estas situaciones es que básicamente la AFIP lo que dice es, esta factura no es real, y a lo mejor uno lo hizo con una operatoria real. Pero como esa persona después la detectaron que sí hay muchas irregularidades, lo ingresan posteriormente a esta base APOC. O sea, si alguno tiene algún problema con la base APOC, eche mano enseguida a un contador porque realmente se va a volver loco, ¿sí? ¿Qué piensan hacer además? Controles extensivos, planificaciones fiscales y fiscalidad internacional es otro de los puntos donde piensa pegarle. Y adivinen que no podía faltar dentro de los planes de la FIP las, genéricamente hablando, lo ponen ellos, actividades económicas relevantes. ¿Sí? ¿Dónde está toda la parte del grano? Obviamente porque es ahí por donde se le está escapando mucho dinero. ¿Sí? Obviamente que también tienen que empezar a ver mucho el tema de la gestión del riesgo, y una de las cosas que sí me parece bastante bueno de este plan es el tema de la lucha contra el trabajo infantil y el trabajo ilegal. Con respecto a la parte de inteligencia y tecnología fiscal, acá empiezan a agarrarse. Cuando nosotros decimos que la FIP cruza todos los datos, es absolutamente cierto, ¿sí? La idea es que cada vez desarrollar más todo lo que sea tecnología de la FIP. Este es el concepto básico, ¿sí? Hay nuevos modelos de exploración de datos, tratando de meter la inteligencia artificial dentro de lo que es el tema de los controles, ¿sí? Y, obviamente, fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de software. Esto quiere decir, además del software que tienen, tratar de mejorarlo un poco más. ¿Tienen campo como para hacer esto? Sí, obviamente que tienen campo. ¿Por qué? Porque la FIP en este punto hay veces que desbarranca, ¿sí? Les habrá pasado que ustedes quieren hacer alguna presentación, emitir alguna factura y no pueden porque se les traba el sistema de AFIP, que ustedes le piden al contador que les haga algo y el contador tarda 2 o 3 días para hacerlo porque realmente no lo puede hacer, sobre todo en los horarios pico, ¿sí? Tipo a media mañana, ese tipo de cosas así. Hay muchos servicios de AFIP, servicios le llamamos a cada uno de los programitas que corren adentro de la AFIP, dentro de la página de AFIP. Hay muchos de esos servicios de AFIP que colapsan, ¿sí? Sobre todo en épocas de vencimiento. En épocas de vencimiento es un manicomio. También colapsan los de rentas de capital, por ejemplo, ¿sí? No es una cuestión exclusiva de AFIP, pero dentro del plan este AFIP tiene pensado fortalecer un poco este tipo de sistemas. ¿Qué acciones tiene para hacer esto? Primero, disminuir, dice, a ver, tenemos que apuntarle a todos estos puntos básicos que están acá. Disminuir el índice de trabajadores no registrados. Van a empezar a pegarles por ahí. Esto quiere decir que va a haber muchas más inspecciones del Ministerio de Trabajo de las que hay ahora. Reducir la relación laboral encubierta. Esto es un dolor de muela. Muchos emprendedores tienen la simplificación mental de decir, no importa, porque si yo necesito personal, lo contrato como monotributista y entra como monotributista y ya a partir de ahí me quedo tranquilo porque total estoy facturando. Claro, lo que pasa es que el monotributista hace la factura 1, 2, 3, 4, 5, 6, con lo cual probó relación de dependencia y es una jurisprudencia pacífica al respecto. Esto quiere decir que ningún juez en Argentina les va a decir que eso no es relación de dependencia. Además de tener que pagar todas las costas, punitorios, etcétera, que viene atrás de esto, ¿sí? Entonces, una de las cosas que también quieren hacer es una correcta declaración de los salarios. Usted me dice, bueno, pero yo lo tengo en blanco. Claro, pero a lo mejor lo tiene en blanco y lo tiene por media jornada, cuando en realidad el señor trabaja una jornada completa, ¿sí? Yo entiendo, y lo hemos visto en otra oportunidad, que tener que bancar un poco todo esto, o sea, que el emprendedor tenga que bancar un recurso humano, es un costo sumamente alto, porque 100 pesos, si yo tengo 60, 70, 80 de lo que son cargas sociales adicionales, me sale casi el doble tener. O sea, de lo que yo le voy a pagar me sale casi el doble. Independientemente de esto, que hoy por hoy los convenios colectivos de trabajo están bastante tratando de acompañar el tema de la inflación, con lo cual se hace un poco complicado. Hay mucha gente que para salvar esto dice, contrata gente que está excluida de convenio, ¿sí? Yo puedo excluir de convenio en función de determinadas características y de determinados trabajos, motivo por el cual no presuman que en la FIP son tontos, ¿sí? En función de que alguien desarrolle un determinado trabajo, va a quedar circunscripto a un convenio colectivo de trabajo y me van a obligar a registrarlo correctamente.
También esto ya es conocido, el tema famoso de las casas particulares, los trabajadores de casas particulares. Esto, digamos, es algo que, digamos, está y está difundiéndose muchísimo también. Generar controles extensivos y masivos. O sea, tenemos un montón de datos, esto es lo que dice la FIP. Tenemos un montón de datos, recopilamos un montón de datos. Hay un montón de agentes de información, o sea, gente que está obligada a informar a la FIP. Llámese bancos, llámese tarjetas de crédito, llámese country, llámese colegios. O sea, todo un sinnúmero de gente informa datos. Lo único que tienen que hacer es poder procesarlos bien y rápido, ¿sí? Entonces, esos controles extensivos y masivos apuntan un poco a eso, ¿sí? Obviamente, detectar el tema de la explotación laboral y trabajo infantil, eso me parece muy bien. Y dice al final, che, pongámonos de acuerdo y vamos a tomar medidas conjuntas con Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social y todos los otros que quieran meterse. Entonces, ¿a qué apunta todo esto? ¿Para qué mencionamos el plan estratégico dentro de lo que es una inspección? Están apuntando a controlar. Y tienen todos los datos. En alguna otra reunión nosotros ya vimos que cuando decíamos qué información tiene la FIP acerca de mí, tiene todo hoy por hoy. ¿Sí? Pensar que la FIP no tiene datos es una falacia. ¿Sí? ¿Cómo se inicia la inspección? La inspección, recuerden, era cuando el fulano de la FIP iba al negocio, llegaba al negocio. ¿Sí? Primero se presentan los agentes, ¿sí? Y se identifican, ¿sí? Normalmente vienen algunos con las chaquetillas esas, digamos, como está ahí en la foto, otros vienen vestidos de civil, ¿sí? Depende, digamos el tipo de operativo que hagan, ¿sí? Cuando se identifican, yo tengo la posibilidad de verificar la identidad del inspector en la página de AFIP, ¿sí? O sea, esto sí es posible, se puede hacer, es relativamente sencillo. Después, una vez que se identifica, que yo lo identifico, sí, realmente es un inspector, perfecto, señor, pase, mucho gusto, le comunican el inicio, lo agarran al contribuyente y le dicen, mire, señor emprendedor, mire, nosotros estamos acá por hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Me tiene que decir para qué. ¿Sí? Después de esto me van a decir qué cosa. Me pueden decir, mire, nosotros venimos a reclamar, a verificar, a controlar tal impuesto de tal periodo. ¿Sí? O sea, puede llegar a ser un solo concepto, ¿sí? Un solo impuesto, un solo periodo, o, digamos, alguna combinación de estos, o puede llegar a ser la opción más amplia que hay, que es lo que se denomina la integral, ¿sí? Integral son varios impuestos, varios regímenes y varios periodos, ¿sí? Teóricamente, cuando cae la integral, no van a tener un inspector, ¿sí? Seguramente van a venir 20, 30, 40 inspectores. Estas integrales normalmente se arman en empresas, ¿sí? Y normalmente, empresas grandes, ¿sí? Y normalmente caen un montón de inspectores en un montón de lugares, todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, característica básica de la inspección generalmente es presencial, lo normal es que sea presencial, ¿sí? ¿Qué es una verificación? Primero, la verificación se comunica por lo que se llama el domicilio fiscal electrónico. Domicilio fiscal electrónico es un mail que nosotros ponemos. De hecho, la FIP no me deja hacer nada si yo no informo el domicilio fiscal electrónico. Es un mail que nosotros ponemos al cual la FIP me va a notificar. Y hay dos modos de notificar. Y esto es algo que muchos emprendedores entienden mal. El primer modo de notificarme es cuando yo abro el mail. Es como abrir un correo electrónico en el Gmail, en cualquier en el Hotmail, en cualquiera. Entonces, cuando yo abro, ¿sí? Ya aparece como abierto, ¿sí? Pero también hay otro modo de notificación, que es los días lunes posterior a que esté disponible el correo. O sea, me notifican hoy, me mandan la notificación hoy, yo no la abro y el lunes que viene ya me dan por notificado. ¿Por qué? Porque lo que presupone la FIP es que yo tengo la obligación de controlar mi correo electrónico. Y ojo, me dice lo que suceda primero de las dos cosas. Si yo el correo lo abrí mañana, listo, perfecto, quedé notificado desde mañana. Pero si no lo abrí, o hace 15 días que no lo abro, el primer lunes, lo que suceda primero automáticamente queda. Y ahí me comunican el inicio de la verificación. El inicio de la verificación es muy similar al anterior.
puede haber un periodo de determinados impuestos, determinados periodos. Normalmente son muchos los ítems que piden, ¿sí? Por eso me mandan todo un escrito con todos los ítems habidos y por haber. ¿Qué más? Me dicen un plazo, le damos tanta cantidad de tiempo, ¿sí? Y además en el escrito me ponen un contacto, me ponen un correo electrónico y quién es la persona que va a hacer conmigo de contacto, ¿sí? Cuando yo vaya a querer contestar, me dicen, mire, previamente a contestar, intercambie comunicación con este contacto para ver si lo que usted va a presentar está correcto. Si está correcto, dice listo, perfecto, quedó habilitado a hacer lo que se denomina un servicio de AFIP que se llama presentaciones digitales. La presentación digital básicamente lo que va a hacer es el modo en que yo tengo como cargar un mail para mandarle a la AFIP con todo lo que me piden, ¿sí? Normalmente es para pedir cosas, para reclamar cosas o para cambiar cosas en la AFIP. Cuidado porque dentro de las presentaciones digitales los dos tipos de archivos que admiten son los JPG y guarda, porque hay muchas cuestiones digitales que no guardan JPG, guardan JPEG, y eso no los admite. Y si no, los PDF, que los PDF es lo mejorcito que hay, porque uno puede hacer una planilla de Word, digamos, un archivo de Word, una planilla de Excel, lo guarda como PDF y automáticamente ya quedó, con lo cual es la mejor alternativa que siempre recomendamos, ¿sí? Pero tienen que tener cuidado, ¿por qué? Porque en la presentación digital normalmente hay muchos requisitos y pedidos que hay que hacer y hay que cumplimentarlos todos. Entonces, cuando yo me siente en la computadora, como está el dibujito ahí, cuando yo me siente en la computadora y empiece a mandar todo, tengo que tener todo ordenado previamente. No puedo, digamos, ponerme a jugar ahí en ese momento. Ese es el punto 1. El punto 2, que ese es un tema, digamos, más doméstico, es que para hacer una presentación digital, el problema que tengo es que el programa se me corta. O sea, está, creo que es un minuto, una cosa así, y se corta, ¿sí? Entonces, si yo tardé más que eso, se me cortó y tengo que arrancar de vuelta. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Armar todo en otro lado, en Word, en lo que fuera, ¿sí? Armar todo en otro lado y después, cuando empiezan a cargar la presentación, hacen copiar, pegar y presentan, cargan los archivos y presentan directamente. Entonces, esa es la mejor alternativa con la cual se pueden manejar. ¿Qué suelen solicitar con más frecuencia esta buena gente? ¿Sí? Y para poder responder esto se me ocurrió el tema de decir, bueno, ¿cuáles son las, digamos, qué puede y qué no puede pedirme un inspector? ¿Sí? ¿Qué me puede pedir? Cualquier tipo de comprobantes y libros que yo tenga por ahí, me los puede pedir. Me puede pedir el comprobante, no sé, la factura del gas que yo pagué, o me puede pedir inspeccionar los libros, en tanto y en cuanto esté vinculado con la declaración jurada, ¿sí? Por ejemplo, si esta persona vino a revisar mi impuesto a las ganancias, yo le puedo dar toda la información y dice, a ver, muéstreme el libro sueldo. ¿Qué tiene que ver el libro sueldo con el impuesto a las ganancias? ¿Sí? Entonces, en tanto y en cuanto tenga que ver con lo que me está pidiendo, ningún problema. Puede llegar a ser mediciones de venta, lo que, digamos, en la jerga nosotros llamamos punto fijo. ¿Qué es un punto fijo? Tengo una persona que está ahí paradita, ¿sí? Al lado de la caja y que se da cuenta de lo que yo facturo. Entonces, si yo decía que facturaba 10, él en media hora vio que facturé 10, obviamente, flaco, vos no vendés 10 por día, ¿sí? Entonces, eso es un punto fijo. Puede realizar controles de ruta. La FIP, recuerden que puede controlar la ruta cuando quieran, motivo por el cual si alguien tiene que mover cosas de un lugar a otro, ¿sí? Si hay un emprendedor que mueva mercadería de un lugar a otro, siempre tomen la precaución de tener un remito de esa mercadería donde esté detallada, ¿sí? Puede hacer relevamientos al personal, ¿sí? Esto el inspector puede hacer esto. Y este es el problema donde empezamos a desbarrancar, ¿sí? Todo aquel que tenga un empleado en relación, digamos, de dependencia que está medio flojito de papeles, ¿sí? En realidad el inspector le dice, bueno, ¿y usted cuando entró? Lo hace tipo charla, ¿sí? Pero tengan presente que lo que están haciendo es relevar información. ¿Y usted cuándo entró? ¿Cuándo no entró? ¿Y cuánto cobra? ¿Cuánto no cobra? ¿Sí? Y ahí es donde el personal tiene que estar preparado como para que esto pase. ¿Pueden hacer algún allanamiento? Sí, pueden hacer allanamiento, pero la ley dice autorizados por un juez. Y acá hay una cuestión así doméstica no menor, ¿sí? Que la pregunta es, ¿quién es el juez? ¿Sí? Porque va a realizar un allanamiento ordenado por un juez. No es el juez que nosotros conocemos.
no es un juez de juzgado. El juez es el director de la agencia de la AFIP. ¿Sí? Entonces, no puede venir una persona y por sí querer allanarme, sino que tiene que traer una orden firmada por el titular de la agencia. Si así todo no pudiera hacer nada de eso, puede pedir auxilio a la fuerza pública para, digamos, todo lo que levantar o información o todo lo que necesite. ¿Qué cosas no puede? Las que no pueden están más que evidentes y extrañamente para todos aquellos que no lo creen, muy penadas por la FIP. ¿Sí? Valerse de facultades, de sus facultades, para fines ajenos. ¿Sí? Aceptar beneficios. Esto es el famoso tema de las coimas. Pues, che, arreglamos con el inspector. Hoy por hoy se cuidan como de estar en la cama, como quien diría, dice el dicho, ¿no? Bueno, es una cosa así. ¿Sí? Patrocinar trámites o hacer gestiones, tener vínculos, o sea, lo que fue, todo este tipo de cosas, ¿sí? Que pueda presumir, no tan solo que se dé, ¿entienden esto? Que pueda presumir que un inspector tiene algo que ver con una empresa, en ese caso la FIP le inicia sumario y lo desvincula y le hace acciones legales, ¿sí? Entonces, hoy por hoy se cuidan muchísimo de esto. Y obviamente hay un tema, digamos, no menor, que es el tema de discriminación, que también se lo ponen a ellos, pero bueno, esto es medio como obvio. ¿Qué derechos tenemos como contribuyentes? ¿Sí? Cuando viene alguien a pedirme algo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Entonces, dentro de los derechos de los contribuyentes, primero lo que puedo llegar a hacer es controlar la identidad de los inspectores. Ahí está, puse el machete, me meto en la parte de ayuda, en una cosa que se llama credencial virtual, o llamo al 0810, ¿sí? Y ahí me dice también el tema, ahí verifico que se haya iniciado correctamente la inspección, ¿sí? O la verificación, lo que fuera. Inspección normalmente porque si está el tipo presente. O sea, tengo que tener una notificación, ¿sí? Después, tengan presente que AFIP puede solicitar información de terceros. Esto es, le puede pedir datos a mi banco sin mi consentimiento, a mis clientes, proveedores, etc. ¿Sí? Otro derecho que tiene el contribuyente es que la documentación que el señor revisa o lo que él está controlando sea revisada en su presencia. Y acá hay un tema no menor, ¿sí? Que yo les puse ahí el famoso tema del decreto 1397. El 1397 era el famoso tema que decíamos nosotros, ¿sí? De a los 5 años o a los 10 años, etc. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese famoso tema de cuándo prescribe la documentación, qué sé yo? Va. ¿Qué tenemos acá? Ojo, les puse ahí bien clarito. Guarda que para los responsables inscritos son 11 años y para todo el resto de la gente, los no inscritos, son 16 años. ¿Por qué? Porque la palabra específicamente que dice es posteriores a la prescripción. ¿Sí? Soporte magnético, gracias a Dios, digamos, es una cosa bastante tirada de los pelos, porque es el que mejor se guarda, pero el soporte magnético nos da nada más que 2 años. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, qué otro derecho tiene el contribuyente? Ustedes, si cae el inspector ahí, tienen derecho, ¿sí? A que el proceso que haga esta persona quede documentado. Que diga, listo, encontré tal cosa, encontré tal otra, vi esto, vi lo otro. No es que levantó información y se fue, ¿sí? Ustedes pueden pedirle que documente todo lo que encontró. ¿Por qué? Porque esto ustedes después lo van a agarrar así, el papelito se lo van a llevar a su contador y decir, mira, encontraron esto, o esto fue lo que el señor levantó, o esto fue lo que el señor encontró. ¿Sí? En cualquier momento ustedes derecho tienen a conocer el estado de la inspección y hacer las observaciones que les parezca. ¿Sí? Durante todo el proceso. Y además, durante todo el proceso, una vez que termina, tienen derecho a conocer el resultado. ¿Qué fue lo que hizo? Y me habilitan a hacer presentaciones posteriores. Recuerden que las decisiones de AFIP, tengo 2 alternativas básicas para apelar. La primera alternativa que tengo para apelar es, digamos, ante la misma agencia, lo que se llama reconsideración, ¿sí? O puedo ir directamente contra el Tribunal Fiscal de la Nación, que esto no lo hace nadie por el tema de montos, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones? Entonces, cuidado, cuando viene el inspector, sí o sí yo tengo que cumplir esto. Primera cosa que mucha gente
digamos, no le queda del todo clara. El contribuyente es el único responsable. No hay otra persona obligada. Sí puede el asesor impositivo, el contador, quien fuera, puede estar apoderado, autorizado para realizarla o para estar presente o para lo que fuera. Pero en definitiva, esté o no esté presente, el único responsable es el contribuyente. ¿Sí? ¿Qué puede llegar a pasar? Que yo incumpla con alguna de estas cosas, con algunos requerimientos, con alguna de las cosas que me piden. Si yo incumplo con alguna de estas cosas, lo que me cabe son todas las sanciones que están en la ley de procedimiento fiscal. ¿Sí? Y hay un tema que muchas veces, trae un poco de inconveniente porque me veo complicado, digamos, innecesariamente, que es el tema de exhibir la información. Y dice que tiene que estar la información ordenada y clasificada. ¿Qué quiere decir? El señor me dice, ¿me da las ventas, por favor? Sí, cómo no, tenés. Acá te doy enero, junio, después, mira, acá encontré agosto. No. Eso básicamente se considera resistencia pasiva, ¿sí? Y agrava multas o directamente interviene la justicia federal. Entonces, mucho cuidado, ¿sí?, al momento de tener que brindar información. ¿Por qué se me genera todo esto? Básicamente por inconsistencias, ¿sí? Lo que normalmente pasa es que hay una inconsistencia, ¿sí? Entonces, yo básicamente tengo que hacer una verificación para responder o aportar determinada información que me pidan ellos por un problema de inconsistencias. Las típicas inconsistencias, ¿cuál pueden llegar a ser? Bienes personales, la típica es se omitió declarar algún bien que era registral. Un auto, una casa, una moto. Entonces decís, tengo un bien que está registrado, y te cuento un departamento, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, un escribano informó, ¿sí?, o una empresa informó que vendió un bien registral y yo no lo declaré. ¿Qué otra cosa más? El famoso tema de impuesto a las ganancias, cuando me dicen, usted tiene gastos por encima de sus posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Usted está gastando 120 y cobró 100. O sea, Mandrake el mago no existe. Puede ser que eso me pase un mes, arranco el emprendimiento, estoy comprando mercadería, estoy comprando esto, estoy comprando el otro. Sí, bueno, es factible que el primer mes, los 2 primeros meses, los 3 primeros meses, si quieren, ¿sí?, yo esté pagando y no reciba ingresos, o reciba ingresos muy bajos. Pero en el año esto no puede pasar. No puede ser que yo termine un año con 1,5 millones de gastos y 1 millón de ingresos. Es decir, ¿de dónde sacó medio millón para bancar esto? Y el problema grave que trae esto es que no le pega solamente impuesto a la ganancia, sino que le pega a IVA también, ¿sí? Si ustedes no fueran monotributistas, ¿sí?, como posiblemente puede llegar a ser que sean, y fueran responsables inscriptos, el problema que tendrían en este caso, ¿cuál es? El problema grave que tendrían en este caso es que la FIP presupone que hay ingresos en negro, ¿sí? Como presupone que hay ingresos, ¿por qué? Y decir, a ver, vos gastaste 150, no podés facturar 150 porque de algo viviste. Quiere decir que lo mínimo que tenés que facturar son 200. Entonces, sobre esos 200, además de pagar ganancias, pagame el IVA, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Esto un poco en la mecánica del monotributo, donde no hay liquidación sí puede haber de bienes personales, pero no de ganancias y de IVA, sí juega por el tema de la determinación del gasto. Cuando yo tengo una determinación del gasto muy por encima, ¿sí?, recuerden que una de las facultades de AFIP es echarme de monotributo, ¿sí?, lo que denomina la exclusión de monotributo. AFIP, les aclaro ahí, tiene una enorme cantidad de información para investigar y detectar inconsistencias. Las inconsistencias las detecta muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente lo que dice es, hay determinadas cosas que no controlo.
Si ustedes me dijeran, che, vos sabés que tengo 5.000 pesos que no, estoy cobrando 5.000 pesos que no declaro. Primero, la FIP lo sabe, pero no da, como puse yo ahí, ¿sí? Como dice el chico, no da. ¿Sí? No da, ¿qué quiere decir? Que no vale la pena controlar. ¿Sí? ¿Por qué no vale la pena controlar? Y porque con el tema del control, el expediente, qué sé yo, es más de la plata que voy a recuperar. ¿Sí? Tengan presente que el proceso este va a variar según la falta cometida. ¿Sí? Si yo tengo gastos que superan un 30% de los ingresos versus a una gran evasión, obviamente al primero le voy a aplicar determinado tipo de pena y al segundo va a tener una pena muchísimo más severa. Entonces, no es una cuestión aritmética de se pasó, le cobro tanto. ¿Sí? Entonces, hay agravantes en este sentido. La gran evasión fiscal sí es un agravante. ¿Sí? Hablábamos de que tiene que haber una notificación, una cosa por el estilo, a eso se denomina una orden de intervención. Es una orden que está suscrita por un funcionario, ¿sí? Público competente, dicen ahí, normalmente el titular de la agencia, ¿sí? Que dice el objetivo de verificar o fiscalizar una determinada situación. ¿Sí? La determinada situación puede llegar a ser, como dijimos antes, un solo impuesto o más de un impuesto. ¿Sí? Esta orden de intervención, ¿sí? Las famosas OI, ¿sí? Esta orden de intervención es lo que yo primero hago antes de cualquier otra cosa, incluso antes de una determinación de oficio. ¿Sí? Entonces se lo notifica fehacientemente al contribuyente, ¿sí? Y a partir de ahí sí sigue el proceso que corresponda. ¿Cómo estar preparados? Primeras cosas. Me dice, no, pero yo soy emprendedor, entonces yo no tengo obligación de llevar contabilidad. Usted dice ahí, lo primero es llevar la contabilidad al día y los documentos al día. Yo no tengo obligación. Está equivocado. Partamos de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? El Código Civil y Comercial de la Nación, en la última modificación, cuando se juntó y fue Código Civil y Comercial, ¿qué dijo? A ver, toda la gente que tiene poca operatoria, la verdad, no vale la pena que lleve contabilidad. No justifica. Muy bien. Y a partir de ahí hay un párrafo que dice, todos los encargados de fiscalizar esta información deberán expedirse. ¿Quiénes son los encargados? Los registros públicos de comercio y en Capital Federal lo que se llama la IGJ o Inspección General de Justicia. Bien, nosotros vamos a buscar la información y decimos, a ver, dígame, ¿cuál es la norma en la cual yo estoy excluido de llevar contabilidad? No existe. No existe ni en la IGJ ni en ningún registro público de comercio del país. ¿Por qué? Porque no se reglamentó. Moraleja, ¿sí? Si un juez tiene que dictaminar sobre la validez o no de una contabilidad o de un hecho o de un juicio o de una controversia, le va a creer a quien tenga libros, mejor dicho, está obligado a creerle a quien tenga libros y no le va a creer a quien no los tiene. ¿Sí? Segunda cosa para estar preparados, estimadísimos, razonabilidad de los negocios. Que los ingresos sean mayores a los gastos. Yo tengo que tener unos ingresos que me banquen todos los gastos. Aclaré el tema de los emprendedores. Ya sabemos que en el momento del arranque esto no es así. ¿Sí? Perfecto. En el momento del arranque, no 6 meses después. ¿Sí? Entonces, que los ingresos sean mayores a los gastos. Yo tengo que tener unos ingresos que me ayuden a bancar los gastos y a comer. ¿Sí? A comer, a vestirme, a vivir, a pagar el colegio de los chicos. O sea, la FIP recuerden que tiene toda esta información. Entonces, a ver, me dice, si todo lo que vos gastaste son 100, no podés tener como ingresos 80. No podés tener como ingresos 100 tampoco. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno paga en efectivo. ¿Sí? En la verdulería no me hacen un ticket a nombre de Marcelo Artana, ¿sí? Como para que peguen a FIP. Pero la FIP ya sabe que yo tengo que comer y que tengo que hacer determinado tipo de cosas. Sabe que por ahí le cargo nafta al auto y no pido ticket porque le cargo nafta sino más. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con el tema de la razonabilidad del negocio. ¿Sí? Segunda, cumplir en tiempo y en forma con las obligaciones fiscales. Usted me puede decir, sí, bueno, gordo, también yo te quiero mucho, pero no tengo la plata como para hacerlo. Sobre todo estoy arrancando un emprendimiento y resulta que me cayó una cuenta de IVA que me está partiendo al medio. Bien, perfecto. En ese caso existen alternativas para pagos diferidos o planes de facilidades de pagos que me otorga la FIP.
Además, ¿qué otra cosa tengo que tener para estar preparado? Verificar la concordancia entre la contabilidad y los impuestos. Una de las cosas importantes que tienen que revisar ustedes del contador, ¿sí? Es que si mi declaración jurada dice 100, mi contabilidad tiene que decir 100. No puede decir ni 90, ni 101, ni 105, ni lo que fuera. Tiene que ser exacto lo que dice la contabilidad con lo que dicen los impuestos. Si no tuvieran contador y lo quieren hacer ustedes, por favor, controlen esto. No, porque resulta que yo declaro IVA, yo me sé hacer la declaración de IVA, yo declaro IVA y hay gastos que no tienen IVA. Se incluyen también en la declaración jurada de esos gastos. No es que no se incluyen, mucho cuidado con esto, ¿sí? Estos gastos también están incluidos y hay que cargarlos. ¿Por qué? Porque si uno no los carga, al momento de querer reconocerlos en ganancias, viene la inspección y le dice, señor, ¿de dónde está sacando ese gasto? No, pero está. ¿Dónde está? Si usted no lo declaró. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto también. ¿Cómo estar preparado también? Conocer el estado de los negocios y su riesgo operativo e inherente. ¿A qué me referimos con riesgo operativo e inherente? El riesgo operativo tiene que ver con la operatoria en sí del negocio. No es lo mismo tener un negocio de venta al público que vender desde internet desde mi casa. ¿Sí? Entonces, operativamente, vender desde internet sentado en pantufla tomando mate es absolutamente más relajado y con menos posibilidad de equivocación. Pero después también tenemos un riesgo inherente, que es inherente a la actividad. Entonces, ¿cuál es el problema? La FIP reconoce que todo tipo de emprendedor, ¿sí?, tiene un riesgo inherente alto. ¿Por qué? Porque se ha cansado mucho de encontrar un montón de gente que no pidió asesoramiento, que se lanzó a hacer algo, se lanzó a vender, se lanzó a producir, se lanzó a lo que fuera, y no cumple con las obligaciones fiscales. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchos emprendedores son carne de cañón. Y el problema grande que tienen es que cuando empiezan a sufrir las penalidades que pone la FIP, se les cae el negocio. Porque obviamente el negocio, si estaba un poco justo, no se banca a tener ese costo adicional. ¿Sí? Y por último, una última recomendación, esta me gusta a mí particularmente, es el tema de guardar la documentación de respaldo digitalmente. ¿Sí? Cada vez que el contador les manda alguna información, o guardo digitalmente. ¿Por qué? Porque llega a venir alguna inspección y, ¿sabes qué? Se me cortó internet, no anda, ¿qué hago? En cambio, de la otra manera es, ¿lo tengo digital? Sí, señor, mire, acá están en esta carpeta, yo tengo ordenado todas las declaraciones de IVA, todas las declaraciones de ganancias, acá declaré ganancias año por año con sus acuses respectivos. Entonces, guardar información hoy por hoy no es trabajoso. Por eso el respaldo documental digital, la verdad que es sumamente importante. Lo mismo que tener los balances, lo mismo que tener los libros que me manda el contador, o sea, cuanto más información pueda tener yo digitalmente, muchísimo mejor. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá estamos viendo un ejemplo de verificación. Esto es para que vean que las verificaciones vienen así, tal cual las mencionamos. Y esta es de abril de este año. ¿Sí? Tapamos los datos del cliente para no tener ningún problema, pero bueno. Fíjense que dice quién es el destinatario, la sociedad, el quit, el domicilio. Hay un número de formulario, ¿sí?, que es el que me identifica. Y tienen todas más o menos el mismo texto, ¿sí? Conforme a la información surgida por el cruzamiento de bases de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, se registran ventas insuficientes para abarcar los gastos operativos del 2019. Entonces me dicen, ¿pero cómo? Estamos en el 23. ¿Por qué me están reclamando algo del 19 si estamos en 2023? Porque tienen 5 años para reclamar. Entonces, para que no se le pase el reclamo, hoy me están reclamando lo de esa época. El problema que tiene este accionar de la FIP, que no me reclama el 22, sino que me reclama el 19, esto implica que cuando me pongan alguna penalidad, me la ponen desde el 19 hasta hoy. Con lo cual, bancar ese costo es otra de las cosas que tira el emprendedor abajo. Fíjense que me dice que conteste dentro de los 10 días hábiles de notificado. No me está poniendo fecha. ¿Por qué? Porque la notificación tiene validez desde que la abrí o desde el lunes. ¿Se acuerdan que mencionamos? Entonces, desde ahí, 10 días. ¿Sí?
¿Qué me pide? Y acá empieza a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tengo que responder yo? A lo solicitado en el formulario 072, no sé qué, 8, informo. Punto 1, se adjunta tal cosa, tal archivo. Punto 2, se adjunta tal, o sea, en el mismo orden que me lo pidieron, en el mismo orden tengo que presentar. Tengo que contestar, tengo la obligación de contestar punto por punto. ¿Qué pasa si yo no contesto algo? Obviamente lo que va a llegar de la FIP es un incumplimiento. Pero yo respondí, ¿por qué incumplimiento? Porque no cumplió correctamente. Me piden en este caso, por ejemplo, libros de IVA ventas e IVA compras, ¿sí? Rubricados si corresponde, ¿ves que no se calientan mucho, ¿sí? ¿Por qué puse este como ejemplo? Porque es un modelo que están copiando y pegando hace rato los muchachos de la FIP, ¿sí? Y entonces esto le va a resultar familiar a más de uno. Libro IVA compras IVA ventas. No tengo libros, ¿qué hago? ¿Cómo me arreglo a partir de ahora? Puede bajar los libros, si hizo Portal IVA, lo baja de Portal IVA, y si no, desde mi comprobante, pero lo puede llegar a tener. Papeles de trabajo de la confección de la declaración jurada del 19, ¿sí? Papel de trabajo implica cómo prepararon la declaración jurada, o sea, no la información que yo bajo de AFIP como papeles de trabajo, ¿sí? Planilla con el detalle de los gastos agrupados por tipo de gastos de la declaración jurada, ¿sí? O sea, acá ya tengo que tener una información bastante más detallada. ¿Por qué? Porque yo no puedo informarle, tenga, acá está todo el listado. No, me pide gasto por gasto, rubro por rubro, ¿en qué? ¿Sí? Apertura del patrimonio al inicio y al cierre. Esto es un dolor de muela porque en realidad si me piden el patrimonio, yo debería informar cuál es el patrimonio de la empresa, pero después aclaran detalle de los créditos y deudas, ¿sí? Al cierre del periodo fiscal. Entonces, en patrimonio debería dar el patrimonio del balance de los estados contables y créditos y deudas, y acá es un dolor de cabeza. ¿Cómo están conformados los créditos y cómo están conformadas las deudas? En este caso, como me piden 18, al cierre del 18, cierre del 2018, lo mismo que apertura del 19 y fin del 2019. ¿Sí? Me dice adjunte documentación fehaciente de la misma. O sea, tengo que mandarle algo más, me está pidiendo. Si yo le mando una hojita, viene de vuelta. ¿Sí? Conciliación entre las ventas y las ventas que declaró. A ver, tendría que ser bastante tarado para que no me coincidan las ventas que yo tengo en la contabilidad con las ventas que declaré, ¿sí? Pero bueno, supónganse, me piden que se concilie, por lo menos. Y, digamos, en caso de tener alguna cuestión de ingresos exentos o alguna cosa por el estilo, que se los detalle, ¿sí? Y último punto, este lo ponen siempre, detalle pormenorizado de la actividad económica, del domicilio, esto suele variar un poco el último punto, ¿sí? Pero ¿para qué me ponen esto? Para verificar que realmente me están llegando bien las notificaciones. Fíjense que después me dice, antes de la presentación, contáctese con fulanito de tal, a tal correo, ¿sí? Dentro del plazo establecido, ¿sí? Y entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál es mi número de caso y el nombre del agente? ¿Sí? Entonces, no sé, puede ser, no sé, Susana Ventura. Listo. Entonces me pone ahí Susana Ventura, susanaSventura@fi.gov.ar. Comuníquese con Susana Ventura. ¿Sí? Entonces, esto es para que tengan ustedes una idea, que no es un comentario al aire, tomado así al azar. ¿Sí? La FIP puede controlar, sí, puede controlar y va a controlar. ¿Sí? Que inicie acciones o no va a depender de qué tanto se estén bandeando ustedes respecto a lo que son los parámetros que la FIP considera como hasta acá acepto que seas desprolijo. ¿Sí? Entonces, como nunca tenemos el parámetro ese de hasta dónde puede llegar a ser, porque de hecho no es un parámetro unificado por agencias tampoco, ¿sí? Una agencia puede decir una cosa y otra agencia puede decir otra, ¿sí? Depende de qué, del nivel de trabajo que tenga la agencia, depende del nivel de lío que tengan y en función de eso lo hacen. Entonces, mucho cuidado al momento de trabajar con una verificación, digamos, de esta manera. Tips a tener en cuenta, ¿sí? Para la atención de las inspecciones. ¿Qué hay que hacer y qué no?
¿Qué sí hay que hacer? Le diría, previamente, revisar el domicilio fiscal electrónico. O sea, con frecuencia. O sea, una vez a la semana. Es como yo le dijera, ¿nunca revisás tus mails? Y sí. Bueno, así como revisás tu mail, debieras revisar el mail de la FIP. Y así todo, vos le podés pedir al mail de la FIP que te avise si llega algún correo. Y la FIP te avisa. Entonces, a ver, el tema de dejar pasar una notificación y después tener algún tipo de sanción, porque recuerden que dijimos que puede llegar a tener algún tipo de sanción. Entonces, bancarse algún tipo de sanción realmente es doloroso y muy costoso para un emprendedor. No es para nada recomendable. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, digamos, deberían hacer también? Como tips, básicamente tener los mails al día. Estos mails que yo les comento que uno puede informar, lo podría tener. ¿Por qué? Porque muchas veces suele uno cambiar de contador. ¿Sí? O empecé con mi primo, que qué sé yo, y después mi primo no me dio más bolilla, y entonces contraté un contador, qué sé yo. Pero sigue el mail de mi primo. Entonces, claro, tu primo lo mira y dice, ah, son cosas de otra cosa, listo, y lo borra. ¿Sí? Entonces yo no me entero. Entonces, el tema de tener al día los mails, sobre todo cuando hay cambios de contador, los mails de notificación, sí es un tema importante de tener en cuenta. Otro tip, por favor, responder en tiempo y en forma. O por lo menos contactarse con el inspector y decir, hola, mirá, yo soy de tal empresa, qué sé yo, estamos buscando la información, ya me conseguí un contador que va a hacer juntar toda la información, que va a preparar todo, y ni bien ya la tengas lista, ya te la estoy pasando. Te la paso yo a este correo, ¿te parece bien? O sea, cosas que uno ya sabe, pero es un modo de establecer, digamos, un poco de contacto con el inspector. ¿Sí? Ese contacto previo con el inspector, ser gentil, diligente y todo esto, se lo estoy poniendo incluso como tip. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo trata mal al inspector y no hay peor cosa que tratar mal al tipo que te va a cobrar. ¿Sí? Responder todo es una de las cosas que dijimos recién cuando llegaba la verificación, pero es algo que sí o sí deberían hacer. ¿Qué no deben hacer? Que mucha gente sí lo hace, enojarse. ¿Sí? No, porque me vienen a controlar a mí, y yo, ¿por qué me tienen que controlar? A ver, es su obligación controlarte y está dentro de tus obligaciones el dejar que te controlen. Entonces, esa es la pauta. Hay gente que lo hace. No, trabajamos a puerta cerrada, nadie nos ve, somos re inteligentes, qué sé yo, hasta que alguien abrió la puerta y los enganchó y entró el inspector. ¿Sí? Las verificaciones son muy difíciles de evitar. El modo de evitar la verificación es no responder directamente. Sigue y cae un embargo. Te embargan la cuenta. ¿Cómo? La FIP me embargó la cuenta. ¿Por qué me embargó la cuenta? ¿Por qué me están reteniendo? Claro, pues ahí te das cuenta si, flaco, te mandaron 17 notificaciones y no contestaste ninguna. ¿Qué cosas no deben hacer nunca, jamás? Mentir ni intentar disfrazar la realidad. Yo me acuerdo que una vez había una persona que se había pasado en los ingresos y decía, no, pero yo emití, se cortó la luz y yo emití una nota de crédito manual. ¿Sí? Y casualmente esa nota de crédito manual cambiaba rotundamente el número. ¿Sí? Porque era una nota de crédito manual. ¿Sí? A ver, las FIP son empleados públicos, pero no son tontos. ¿Sí? Motivo por el cual cuando uno dice que hizo alguna cuestión manual, si siempre emite facturas electrónicas, no te lo creen. ¿Sí? Y si la haces, la declarás en el mismo mes. O sea que hoy por hoy la posibilidad de que eso pase es infinitesimal. ¿Sí? Entonces, no subestimen a la FIP. La FIP tiene cruce e información de todo, de lo que se les ocurra. ¿Sí? Y no especulen con la no detección. Yo arranco como emprendedor, si total no pasa nada, arranco un poquito y después voy viendo y si me dicen, bueno, recién ahí me anoto. Si me dicen, implican que ya te estás pagando multas, que ya estás pagando punitorios. Y estimados, las multas y los punitorios y resarcitorios, etcétera, etcétera, todos los intereses que ustedes le paguen a la FIP es tirar plata a la basura. Es como si agarraran el billete de 1000 y le prenden fuego con el encendedor. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué digo que es tirar plata a la basura? Porque es una plata que no tendrían que haber pagado.
Entonces, el ahorrar 10 hoy, el quedarme con 10 más en el bolsillo hoy para que el emprendimiento ande mejor, mentira, porque a la larga me van a sacar eso y mucho más. Entonces, no es para nada recomendable, ¿sí? Soy consciente de que no todo el mundo hace todas las operaciones que debiera, que no todo el mundo factura todo lo que debiera, ¿sí? Entiendo. Lo que no puede ser es especular en demasía con eso. ¿Sí? Bien, esto ha sido todo por hoy. Tenemos ya novedades de las próximas charlas. Una de las cosas que vamos a ver es para todos aquellos que se les complicaba los viernes a la noche. Estamos teniendo las próximas charlas un martes, un viernes e incluso algún lunes, ¿sí? Algunas por la mañana y otras por la tarde. Y las alternativas es ventajas impositivas para los emprendedores y startups, ¿sí? Que va a ser contarles un poco, digamos, qué es lo que tenemos desde ese punto de vista. Ver el tema del plan de negocios, dentro del cual la mayoría de ustedes ya está bastante familiarizado con lo que es un plan de negocios, pero normalmente omiten los aspectos impositivos, contables y legales que tengo que considerar ahí. Después, el tema de los recursos humanos en el tema del emprendimiento. La penúltima charla es sobre el tema del cambio del modelo de negocio frente a la transformación digital. La transformación digital es algo que está cambiando rotundamente todos los negocios, o se suben o fueron. Y por último, las ganancias de sociedades, qué es lo que tengo que conocer o qué es lo que tengo que tener en cuenta antes de que cierre el año. ¿Sí? Así que bueno, estimados, les agradezco muchísimo por el tiempo y quedamos a disposición de cualquier consulta.